Esta mañana en Despierta, el debate entre los dirigentes nacionales de los partidos políticos, prácticamente nuevos dirigentes, una nueva generación de dirigentes de partidos políticos. Nos acompañan hoy en el estudio Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Carlos, gracias. Enrique Ochoa, Carlos, dirigente nacional del PRI, muchas gracias. Alejandra Barrales, dirigente nacional del PRD. Es muy importante que yo le cuente que invitamos al dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y no aceptó venir a este debate. Diagnóstico de país, empezamos con eso. Y vamos en orden de registro, para que no haya sustos ni sospechas. Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN. ¿En qué país estamos? Gracias, Carlos. Buenos días. Bueno, primero, qué lástima que no vino López Obrador. Nuevamente se demuestra que el señor es un cobarde, que no le gusta debatir, que no tiene ideas que se puedan sostener frente a sus contrincantes políticos. El país no va por el camino correcto, Carlos. Estamos muy preocupados por lo que está pasando en México. Este gobierno le ha fallado a la gente por donde lo veamos. En materia económica no estamos creciendo ni siquiera la mitad de lo que veníamos creciendo. Las familias la están pasando muy mal. En materia de seguridad las cosas están cada vez peor. Ahí están los datos del Secretariado Ejecutivo. Solo en el último semestre los homicidios aumentaron 17%. En materia de deuda es brutalmente irresponsable lo que ha hecho este gobierno federal priista. Eso explica, entre otras cosas, por qué ya está en 20 pesos el dólar, por qué se ha devaluado la moneda, un escándalo de corrupción tras otro sin que haya consecuencia alguna, y la gota que derramó el vaso, esta torpeza. Yo no sé, Enrique, si sigas sosteniendo que fue una buena idea del gobierno priista recibir a Donald Trump después de que llevaba más de un año insultando a los mexicanos. El gobierno federal, sin dignidad, lo recibe como si fuera un jefe de Estado. Estoy convencido. En 2018 México va a cambiar. El PRI se va a ir del gobierno por ineficaces y por corruptos, y la alternativa de cambio no puede ser este populismo depredador, destructor del cobarde que hoy no quiso asistir aquí, que es Andrés Manuel López Obrador. En 2018 vamos a lograr un cambio. Tenemos que hacer una gran alianza ciudadana con toda la gente buena que quiere que este país mejore, y le vamos a dar a México lo que México se merece: un gobierno honesto y de resultados. Enrique Ochoa, del PRI. Carlos, muchas gracias por esta invitación. México tiene que cambiar. México tiene que cambiar, pero no en el sentido que dice Ricardo Anaya, que es la reversa. México tiene que cambiar hacia adelante. He recorrido 21 entidades federativas en estos primeros 60 días como presidente nacional del PRI. Y lo que he podido atestiguar es que hay áreas de nuestro país que están creciendo de manera muy dinámica. Se están creando en este sexenio más de 2 millones de empleos, Carlos. Más de 2 millones de empleos. ¿Cómo lo contrastamos con el sexenio de Felipe Calderón? En todo su sexenio se crearon solamente 1 millón de empleos. Y con Vicente Fox, cerca de 1 millón de empleos. Es decir, con Enrique Peña Nieto, en menos de 4 años de gobierno se han creado más empleos que sumados Vicente Fox y Felipe Calderón. Eso acredita que las reformas estructurales están impulsando la economía de nuestro país, están creando más y mejores empleos. Y lo que tenemos que hacer es actuar con responsabilidad ante un contexto internacional complejo, Carlos. Tenemos que seguir creando empleos, tenemos que garantizar la seguridad social de los mexicanos en todo el país, tenemos que combatir de manera frontal la corrupción y la impunidad. Y eso es lo que estamos haciendo en el PRI. En el PRI, en estos 60 días, yo he presentado mi declaración 3 de 3, hemos acudido al Senado de la República y a la Suprema Corte para detener las reformas que estaban blindando a los gobernadores de Veracruz, de Quintana Roo y en Chihuahua. Con éxito la Suprema Corte invalidó esas reformas y además, por primera vez en la historia, el PRI suspendió los derechos, suspendió del partido a un gobernador en funciones. Ya quisiera Ricardo Anaya tener ese récord en materia anticorrupción y en combate a la impunidad. El ejemplo es el PRI en materia de Bueno, primero agradecerte, Carlos, la invitación. Nos da la oportunidad de hablarle a todas estas familias, a todas las mujeres que ahorita están corriendo para llevar a los hijos a la escuela. Decirles que el PRD está más vivo que nunca, que nuestro partido está muy consciente de la situación que está viviendo nuestro país. Tú nos preguntas cómo está México, permítame que te diga con una frase coloquial: de la fregada. O sea, nos está yendo terrible. No solamente por los números que ya son públicos, conocidos, sino por la realidad que están viviendo las familias mexicanas. Mayor desempleo. Hoy la nota nacional es la duplicidad, se duplica la deuda, pues, arriba de 110%. ¿Eso qué quiere decir? Pues que vendrá nuevamente menos recursos para salud, menos posibilidades de generar empleo, menos jóvenes con alternativas para la escuela. Y bueno, aunado a eso, escuchamos una presidencia de la República que nos dice
que las cosas van bien, que vamos por el camino correcto. Y bueno, pues eso es preocupante, porque no solamente es saber que las cosas están mal, sino además aceptar que no se quiere reconocer la necesidad de un cambio. Nosotros no vamos a quedarnos cruzados de brazos, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, vamos a convocar efectivamente a una alianza, lo hemos hecho ya en el Estado de México, un bloque que nos permita con otras fuerzas políticas, con ciudadanos, buscar el cambio que le urge a nuestro país. Bueno, ya empezaron a salir algunos puntos de diferencia, así que vamos entrándoles. Sí. En su primera intervención, Enrique Ochoa, el presidente del PRI, ya dijo 3 mentiras. Me voy a ocupar de la primera. No es cierto que el país esté muy bien, Enrique. No es cierto que la economía esté creciendo. Si fuera el caso, nada más explícame por qué perdieron las elecciones. El pasado 5 de junio es la peor elección en la historia del PRI por cuanto va a elecciones locales. Explícame por qué hoy el 70% de la gente reprueba al presidente de la República. Estás confundido. Una cosa es que haya afiliaciones al Seguro Social y otra cosa muy distinta es que se genere un empleo nuevo. Los empleos nuevos los mide el INEGI, te pongo ejemplo, 2014. ¿Hubo afiliaciones al seguro? Sí. Empleos nuevos, ninguno. Se perdieron 260,000 empleos, Enrique. Pero lo más grave, a mí esto es lo que más me preocupa. A ver si me pudieran ayudar a que se alcance a ver un poco esta gráfica. La línea roja, que es la línea ascendente, son los empleos muy mal pagados. Son los que se han estado generando durante el sexenio de Peña Nieto. Gente que gana menos de 140 pesos al día. En cambio, la línea verde, que desde que ellos llegaron al gobierno viene en picada, es justamente los empleos que están bien pagados. La gente no puede vivir con 140 pesos al día. Guarden su discurso triunfalista, Enrique. Entiendan que la gente la está pasando mal, que no están dando el ancho. Y mira, nos podríamos enfrascar en una guerra de cifras porque veo que traes ahí lleno de cartulinas en el escritorio y ahorita nos vas a decir que sí se generaron empleos. Vamos a ver qué opina la gente. Es una encuesta reciente de BGC. Se les pregunta si está mejor la economía o peor. 78%. Casi 8 de cada 10 mexicanos dicen la economía está peor. Solamente el 8% de los mexicanos coincide con tu discurso triunfalista. Una de dos, y con esto concluyo. O de plano estás mintiendo frente a las cámaras, o peor aún, ustedes viven en otro planeta, no te has dado cuenta de la difícil realidad que están viviendo las familias mexicanas. Ricardo, estás equivocado. El crecimiento económico de las últimas administraciones es muy claro. Vicente Fox creció en el mismo periodo de tiempo que lleva la administración de Enrique Peña Nieto, 0.32%. Felipe Calderón decreció en esos primeros 3 años y fracción de gobierno. Con Enrique Peña Nieto se ha crecido en más de 2% en promedio en esos 3 años. Vamos de maravilla. Tú traes ahí tu gráfica que efectivamente le miente a la gente. Y podemos contrastar sobre datos económicos. Pero el verdadero debate relevante para la gente es qué vamos a hacer para construir las mejores instituciones que el país necesita, para dotar a México de más y mejores empleos, para ofrecer mejores oportunidades de desarrollo económico, social y cultural. Y a eso estamos abocados los priistas. Estamos impulsando un presupuesto responsable para garantizarle a todas las personas que están empadronados en un programa social que sus beneficios se mantienen. Estamos, Carlos, por supuesto, apostándole a un crecimiento económico cada vez más vigoroso. Por eso tenemos que seguir avanzando en la educación con calidad de nuestras jóvenes, de nuestros muchachos, de las niñas y de los niños de este país. Por eso una reforma educativa. ¿Qué hizo el PAN? El PAN le entregó la educación al Bester Gordillo y a los sindicatos. ¿Qué ha hecho el PRI? Ha promovido una reforma educativa que le permite a México tener maestros evaluados, que le permite tener mejores condiciones en las escuelas, que permite premiar con avances salariales y avances de carrera magisterial a las mejores maestras y maestros del país. ¿Qué ha hecho el PRI? Le estamos apostando a la legalidad, al combate a la corrupción y al combate a la impunidad. Ricardo no le ha apostado a nada de eso y por esa razón su discurso es falso. Alejandra Barrales. Bueno, a mí la verdad es que sí me preocupa que se pretenda ver lo que está pasando en nuestro país a partir de gráficas, de encuestas, que bueno, siempre es importante, pero lo importante es ponerse en el lugar de la gente, es tratar de ponerse en el lugar de todas esas madres de familia que están preocupadas porque muchos de sus hijos no pudieron encontrar lugar en las escuelas, porque los pocos que van a las escuelas saben que terminando sus estudios no van a encontrar empleo, no hay empleo de calidad. Son datos que saltan a la vista, no necesitamos echar mano necesariamente solo de datos duros, ahí están, son reales también, pero lo más importante es la realidad que están viviendo las familias mexicanas. Es preocupante escuchar
que se sigue defendiendo una serie de números, de datos, pero que no checan con la realidad que están viviendo las familias mexicanas. Eso es lo más importante. No puede ser que tanta gente estemos mal, no puede ser que tantas voces que están reclamando empleo, que están reclamando justicia, que están reclamando seguridad, que están reclamando educación, no puede ser que todos esos estemos equivocados, que se está denunciando la corrupción, por ejemplo, y que lo que se oye es primero desde el gobierno nuevamente decir que todo está bien, pero no solamente eso, sino además prácticamente un llamado a la resignación. Acabamos de escuchar de Presidencia de la República que señala a la hora de hablar de temas de corrupción que la corrupción está en todos lados, que no hay nada que hacer. La verdad es que es muy lamentable escuchar eso en voz de quien conduce los rumbos de nuestro país, señalando que ni hablar, que así están las cosas. Nosotros no nos vamos a resignar, no vamos a aceptar que las cosas están bien porque no están bien, no solamente están los datos duros, está la realidad de las familias mexicanas. Nosotros vamos a insistir en hacer todo lo que está a nuestro alcance, primero, Carlos, para lograr que en los próximos procesos electorales podamos sacar al PRI del gobierno. En lo del 17 del Estado de México, sin duda, un estado de los más importantes, pero también hoy de los más lastimados de todo el país, y por supuesto sacar al PRI gobierno de los ¿Se van a aliar ustedes, PAN, PRD, en el Estado de México? Pues es un tema que no hemos platicado. Yo lo que sí quiero decir, Carlos, es que nosotros hemos hecho una convocatoria para todas las fuerzas políticas. Cabe el PAN, cabe Morena, cabe Movimiento Ciudadano, cabe el PT, caben todos. ¿Todos contra el PRI? Todos los que estemos dispuestos a trabajar para sacar al PRI de gobierno, pero esa es solamente una primera parte. Eso no es todo lo que estamos planteando. Lo que buscamos es verdaderamente de fondo un cambio de rumbo que le urge al país. Sobre este tema de la alianza, nada más. ¿Están ustedes en la idea de construir una alianza con el PRD para la elección del Estado de México? A ver, convencidos de que el PRI se tiene que ir del Estado de México. Primer lugar nacional, Carlos, en secuestros. Primer lugar nacional en robo de vehículos. Algo que es gravísimo. Primer lugar nacional hoy el Estado de México en feminicidios. Es decir, homicidios de mujeres por el hecho de ser mujeres. De acuerdo al INEGI, también es primer lugar el Estado de México en corrupción. El PRI se tiene que ir del Estado de México y nosotros vemos dos alternativas. Una es, como ha dicho Alejandra, me parece un muy buen planteamiento, un frente amplio opositor donde quepamos todos los que queremos una transformación para bien, pero también la posibilidad de postular a alguien que sea panista. En la elección inmediata anterior, en el caso de Chihuahua, Tamaulipas, Aguascalientes, ganamos con un militante del PAN, pero, debo decirlo, en el caso de Puebla, en el caso de Veracruz, de Quintana Roo, ganamos haciendo amplias alianzas ciudadanas. Si me permites una réplica de lo que dijo Enrique Ochoa. El tema del Estado Ochoa. de México y luego regresamos. Retomamos otra vez Carlos, la vuelta. en el Estado de México vamos a ir con una alianza con nuestros partidos aliados, pero sobre todas las cosas. Vamos a seguir construyendo espacios de desarrollo de infraestructura, educación, servicio social, becas, hospitales, más atención para la salud. Y por supuesto que vamos a combatir para reducir la inseguridad y vamos a combatir la corrupción donde ésta se dé. Pero Ricardo olvida un dato fundamental. Cada vez que van juntos ellos dos, cuando gana Ricardo se vuelve victorioso y no invitan al PRD, ni siquiera asientos les dan en los lugares cuando hay tomas de protesta. Cuando van a los congresos a votar entre ellos dos, no votan de igual manera en los congresos. Es decir, se juntan nada más por una conveniencia electorera y al final del día ni gobiernan juntos, ni hay programa conjunto, ni se pelan a la hora ya de tomar decisiones. Creo yo que este tipo de alianzas electoreras no funcionan y el votante los va a castigar. Bueno, retomamos con lo que traíamos al debate. No te va a funcionar esta idea de dividirnos. Somos muchos los que queremos un cambio en el país y no nos vas a poder detener, Enrique. Habló hace rato de las reformas y yo sí quiero desenmascarar al PRI, porque es una vergüenza lo que han hecho en la implementación de las reformas, y pongo como ejemplo reforma energética. Primer acto, el presidente de la República anuncia que van a bajar las tarifas de luz. Eso lo hacen empezando el año en el mes de enero. Inmediatamente después, efectivamente, bajan las tarifas. Es un recibo de luz normal. Prácticamente no tiene colores de rojo. Pero justo antes de las elecciones, sustituyeron los recibos por estos otros, con una franjota roja del PRI. Y en el recibo pusieron, claro, justo antes de que hubiera elecciones, bajaron las tarifas de luz en todo el país para la industria, los comercios y los hogares. Justo antes de que la gente saliera a votar, así eran los recibos. Pasaron las elecciones y ¿qué hicieron? Sí, claro que bajó la luz justo antes de las elecciones. ¿Y qué pasó pasando las elecciones? La volvieron a subir. Julio, y no lo digo yo, Enrique, el Universal, te lo regalo,
y ahora sube la electricidad. La Crónica, CFE aumenta las tarifas. Reforma, sube energía eléctrica 25% en agosto. Agosto mismo el Universal, La Crónica. Septiembre, vuelve a subir la luz. Anuncia Hacienda y CFE alzas en luz y gasolina. Excelsior, nueva alza a la gasolina. Reforma, dan sabadazo, suben luz, aumentan tarifas de luz. Primer acto, prometen que va a bajar la luz. Segundo acto, bajan la luz justo antes de que sean las elecciones. Tercer acto, vuelven a aumentar la luz cuando ya no necesitan a los ciudadanos. Concluyo, ¿cómo se llamó la obra? No tienen vergüenza y creen que los mexicanos son tontos. Carlos, la realidad es completamente distinta. El 90% de los usuarios de energía eléctrica en el país son domésticos y esos usuarios han tenido una disminución en la tarifa de energía eléctrica durante el año 2015 y 2016. No ha habido aumento en el consumidor doméstico de bajo consumo en la tarifa de energía eléctrica. El 80% del costo de generar energía eléctrica depende del precio del combustible que se utiliza para generarla. En consecuencia, antes de la reforma energética, cuando usamos combustibles caros y contaminantes como el combustóleo y el diésel, la tarifa de energía eléctrica en el país era alta y además se generaba mucha contaminación. Esa fue la realidad en el sexenio panista. Era necesaria una reforma energética para hacer que los costos de energía eléctrica fueran mucho más competitivos en México. De hecho, a nivel industrial, el costo de generación de energía eléctrica era 84% más alto en México que en los Estados Unidos, afectando la creación de empleos y la atracción de inversión extranjera. Con la reforma energética que impulsó el presidente de la República, se ha reducido la diferencia entre los costos de energía eléctrica industrial en México y en los Estados Unidos. De hecho, la brecha pasó de ser 84% más alta en México antes de la reforma energética a ser actualmente solo 6% más alta en México en promedio la tarifa industrial que en Estados Unidos. Se cerró la brecha, favoreciendo inversiones y creación de empleos. ¿Qué ha sucedido en el mundo? Con el precio de los combustibles variable, en distintas estaciones del año, los precios de la energía industrial pueden subir o pueden bajar. Pero la brecha entre los dos países se ha cerrado de manera considerable. Eso yo lo pude acreditar como director de la Comisión Federal de Electricidad y lo he acreditado en las giras que he tenido al interior de la República. He recorrido 21 estados con los sectores industriales del país, que me demuestran que los costos de energía eléctrica han disminuido en comparación con años anteriores y que en relación con sus socios comerciales en Estados Unidos ya hay 23 estados de la Unión Americana cuya tarifa industrial promedio es más alta que la de México. En consecuencia, la reforma energética ha arrojado no solo tarifas eléctricas más competitivas, sino también, y muy importante, una generación de energía eléctrica mucho más amigable con el medio ambiente, que es un tema que es muy importante para México y que se seguirá impulsando con tecnologías renovables, fotovoltaicas, eólicas, paneles solares, reguiletes en todo el país, para mejorar las condiciones medioambientales. Voy ahorita, Alejandra Barrales, con usted nada más, antes Ricardo Anaya, sobre este tema de la luz. Oye, Carlos, pero yo quiero hacer primero una ahorita voy más por el tema de la cuando hablaron de lo del Estado de México. Decir, este es el del mundo al tema revés. de las alianzas. O sea, todos los periódicos del país mienten, el Excelsior, Milenio, Reforma, La Crónica. El que tiene razón es Enrique, y bajaron las tarifas de luz, y él ahora se quiere escudar haciendo distinciones. Aquí está el recibo rojo que imprimieron cuando tú eras director de la Comisión Federal de Electricidad, cuando le tomaron el pelo a la gente, bajando la luz justo antes de las elecciones para después volverla a subir. Y fíjate, dijeron, para la industria, aquí dice, y tú acabas de decir que no había promesa respecto a la industria. Es un farsante. No dije nada de eso, Ricardo. Estás viendo mal. Voy entonces con Alejandra Barrales. El tema primero de las alianzas en el Estado de México. Yo lo que quisiera, agradecer a Enrique que se preocupe por el bienestar electoral de los perredistas, eso lo decidimos los perredistas. Yo lo que de verdad escucho aquí con preocupación, valoro el esfuerzo que hace Enrique por tratar de defender lo indefendible a la hora de hablar de la realidad económica del país, del tema de las tarifas. Nuevamente, más que un asunto de números, es la realidad de las familias. O sea, hay que ver, hay que preguntarle a la gente, cualquiera, de la afiliación que sea, etcétera, es solamente salir, preguntarle aquí a los camarógrafos, a todos ellos si están de acuerdo que la tarifa de luz ha bajado, que les alcanza más en este gobierno para comprar, para mandar a los hijos a la escuela, si tienen mejores condiciones de empleo.
La realidad es una y esa es la que está viviendo, y nosotros nuevamente vamos a reiterar, desde el PRD nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance por cambiar esta realidad que está viviendo nuestro país. Vamos a seguir convocando a esa posibilidad de frente amplio donde caben todas las fuerzas políticas, pero no solamente las fuerzas políticas, también los ciudadanos, la gente que quiera un cambio en este país. El 17, el 18 son excelente oportunidad no solamente para sacar al PRI de los gobiernos, sino también para poder, sobre todo, cambiarle de rumbo a nuestro país. El debate ha estado salpicado por un tema y es el que tiene que ver con la corrupción. La corrupción, que uso el mismo verbo, ha salpicado también a los 3 partidos políticos que están representados aquí, a todos los partidos políticos del escenario nacional. ¿Qué dicen con respecto a este asunto, Alejandra Barrales? Nosotros tenemos claro, Carlos, que ustedes han tenido casos dentro del PRD y ha sido escandaloso. Difícilmente un gobierno, difícilmente un partido se puede sustraer de esos imponderables. Lo que hace enorme diferencia es cómo los enfrentamos. En el PRD nosotros hemos confirmado, hemos demostrado, somos el único partido donde hemos procedido penalmente, incluso con gente que ha sido indiciada, gente que hoy está en la cárcel, por ejemplo, y nosotros no vamos a la simulación. Nosotros hemos trabajado, no solamente a partir de unos años a la fecha, siempre hemos estado a favor de la transparencia y de la rendición de cuentas, y lo vamos a seguir haciendo. Sí, ahora vamos a ver al dirigente nacional del PAN, ¿qué dice? Sí, a ver, primero, no queramos tapar el sol con un dedo. Ese es el principal problema que padece nuestro país. La corrupción es el cáncer más lastimoso que hoy está lastimando a México. Lo que yo quiero decir es, primero, en el PAN, por supuesto que también tenemos nuestros problemas. En el caso de Sonora, de Monterrey, tenemos abierto un procedimiento. Hace 15 días el INE ya aprobó nuestro reglamento anticorrupción, está iniciado un proceso y, como ha dicho Luis Felipe Bravo Mena, vamos a ir hasta las últimas consecuencias, porque el buen juez por su casa empieza. Nosotros tenemos que hacer la tarea también al interior del partido. Ahora, respecto del PRI, esta farsa de quitarle los derechos a Javier Duarte, pues simplemente explica que el asunto era absolutamente insostenible. Pero el problema de fondo, Carlos, es que la justicia sigue siendo selectiva. Si el PRI de veras estuviera comprometido con combatir la corrupción, ¿por qué no han dicho nada de Eugenio Hernández? Está acusado en Estados Unidos, exgobernador de Tamaulipas, de lavar dinero de los Zetas. De César Duarte, que aquí mismo tú lo entrevistaste, lo cuestionaste sobre ranchos, bancos. Sobre Roberto Borges hiciste un reportaje amplísimo, han robado tierra, aerolíneas. ¿Por qué Enrique no dice nada jamás sobre la Casa Blanca, sobre el nuevo escándalo de las televisiones, enorme corrupción cuando el gobierno compró las televisiones? Lo más grave, sobre los Moreira. A los Moreira no los van a tocar porque son cómplices. Uno es el cómplice del pasado, el que les ayudó a llegar a la elección, y el otro es el cómplice del presente, al que necesitan para ganar las elecciones de este año. Y perdón que lo diga, pero tú mismo, Enrique, porque tú te llevaste de la Comisión Federal de Electricidad 1.206.000 pesos que no te correspondían. Y lo grave, Enrique, es de dónde salió ese dinero, de los recibos que paga la gente. Estamos hablando en tarifa 1 promedio, lo que tú te llevaste equivale a lo que pagan 10,000 familias en un mes. Y ya sé que nos vas a salir con que hubo otros corruptos que en los últimos 15 años hicieron lo mismo, que hay un manual. Yo soy abogado, Enrique. A mí no me vas a engañar. Si tienes dignidad, devuelve ese 1.206.000 pesos. Enrique Ochoa, adelante. Ricardo expresa la doble moral del PAN que se acumula en distintas expresiones. Gobernador. Mira, primero, aquí lo que tenemos es el corrupto de Guillermo Padres, exgobernador panista de Sonora, que sigue impune, que ha sido ya señalado por múltiples instituciones del Estado mexicano y en el Estado de Sonora. Nosotros mismos. Lleva Ricardo Anaya 1 año de presidente del PAN. Preguntémonos por qué Ricardo Anaya tarda 1 año. Aquí todo valentón hablando sobre el combate a la corrupción, pero tarda 1 año en poder hacer acciones en contra de Guillermo Padres. ¿Por qué crees, Carlos? Resulta que ahora que estuve en Coahuila, lo estamos hay procesando audios por si no en escuchaste. distintos redes y en distintos medios que señalan que Guillermo Padres de manera ilegal estuvo financiando las campañas en Coahuila hace 5 años. Y ahí están los audios y están en redes sociales y están en todas. Y si me permites te los mando para que los puedas pasar al aire, porque lo que Ricardo está ocultando es inaceptable. Si tuviera esa actitud de dientes para afuera, del interior de su partido, México podría escucharte, Ricardo, con más atención. Pero no has tomado ninguna acción. Yo llevo 2 meses como presidente nacional del PRI. Presenté mi declaración 3 de 3. Por otro lado, acudí a la Suprema Corte de Justicia y al Senado de la República
para que a través de la vía institucional se combatieran reformas que pretendían blindar a los gobernadores de Veracruz y de Quintana Roo. Esas reformas fueron detenidas por unanimidad en la Corte. Además, nuestra Comisión de Justicia Partidaria, nuestra Comisión Nacional de Justicia Partidaria, atrajo los casos que estaban atorados en los estados. En menos de 2 meses se resolvió ya el primer caso. Se suspendió por primera vez en la historia del país, y eso no lo puede decir ni Alejandra, ni lo puede decir Ricardo, a un gobernador en funciones. Ellos no han hecho nada al respecto. Y permíteme señalarte, Ricardo, mientes. Si quisieras tomar acciones en contra de la corrupción, no te tardas un año. ¿Cuáles han sido los logros anticorrupción de los gobiernos de Felipe Calderón o de Vicente Fox? Él se refiere a un finiquito que yo recibí como director de la Comisión Federal de Electricidad. Pues la normatividad de 15 años la establecieron ellos. Aplicó muy bien a los directores cuando estuvieron en sus gobiernos. Y de repente descubren que ya no les gusta esa legalidad. Pues cámbiala, Ricardo. Pero no vengas aquí a mentirle al pueblo de México, donde tú dices que eres una persona transparente y de rendición de cuentas y que quieres impulsar los cambios, y de ninguna manera vamos a aceptar que él venga a engañar a la gente. Si quieres actuar en contra de la corrupción, empieza por tu casa. Dijiste, el buen juez por su casa empieza. Yo no te he visto actuar en tu casa de ninguna manera. Ahí tienes los casos señalados de Miguel Ángel Yunes en Veracruz. Tienes los casos de Aguascalientes, tienes los moches. Claro que sí, y te voy a dar oportunidad de decir esto. ¿Qué vas a hacer con los moches? Ya nos vas a dejar Un hablar. momento ahí, Alejandra Barrales. Después yo, por Yo favor. quiero referirme porque es muy importante no confundir o no permitir que se confunda al auditorio. El finiquito del que se está hablando es ilegal. También soy abogada y bueno, aunque no lo seas, todo el mundo sabe. Nuevamente apelo al sentido común. Imagínate que en este país, después de 2 años de trabajo, te pudieras retirar cuando tú decidas como trabajador, decir ya me voy, ya no quiero trabajar o por lo que tú quieras, y que te indemnicen, te liquiden como si hubieras tenido derecho, como lo marca la ley, a toda una serie de prestaciones. Ese finiquito es ilegal, eso no procede, hay que decirlo, hay que reconocerlo, pero efectivamente forma parte de una constante, una actitud. Hoy por hoy no hay discusión, efectivamente puede haber en diferentes espacios del país actos, eventos de corrupción, pero indudablemente hoy por hoy la supremacía en esa materia pues la tiene el PRI, la lista larga de gobernadores, sales de uno, das evidencias de uno y empiezas a descubrir otro, y la lista es interminable a la hora de hablar de corrupción al interior del PRI. Por eso nosotros hacemos esta convocatoria importante para sumar esfuerzos, para poder trabajar en este próximo 17 y 18, para dar ese primer paso, sacar al PRI del gobierno. Efectivamente no resuelve todo, pero es una primera parte. La siguiente es trabajar para cambiarle de rumbo a este país. A ver, Ricardo Anaya. A ver, 2 cosas. Primero, está muy bonita tu fotografía. Ese señor que aparece en la foto está tomada cuando el señor era gobernador de un estado, compareció el martes pasado ante la Comisión Anticorrupción, la encabeza un panista absoluto. A ver, sé serio, sé serio. Quien depende la PGR y la Procuraduría de Sonora es de ti. Déjame terminar, Enrique, no sé si respetuoso. Quien encabeza esta Comisión Anticorrupción es Luis Felipe Bravo Mena, compareció y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. ¿Cuándo? Ahora estás simulando, déjame terminar, Enrique. Estuviste ayer en Coahuila diciendo que tú vas a hacer equipo con los Moreira. Déjame darte 2 datos. Primer dato, Humberto Moreira, su ex tesorero, en Estados Unidos fue detenido, le han decomisado más de 10 inmuebles, más de $6 millones. El caso de Rubén Moreira, con el que ayer no solo te tomaste una foto, sino que apareciste en un mitin dándole el espaldarazo, se acaba de demostrar que a través de unas empresas fantasma sacó más de 60 millones de pesos en una sola empresa, y son muchísimas. Pero déjame hablar de la simulación en el PRI. 600,000 ciudadanos presentaron una iniciativa para que todos hiciéramos pública nuestra declaración 3 de 3. El único partido que de manera unánime votó en contra fue el PRI. Entonces, otra vez es la simulación. El presidente hace su 3 de 3 y con eso cree que la gente es tonta y que va a decir, mira, ahora sí, el PRI va con todo en contra de la corrupción. Cuando en los hechos, aquí lo tengo, en el caso de la Cámara de Diputados, votaron en contra el 100%. Y en el caso del Senado también votaron en contra el 100%. Todos los priistas votaron en contra. ¿De qué se trataba?
de que nuestro patrimonio, el de todos los servidores públicos, fuera conocido, que se sepa con cuánto dinero llega un servidor público y con cuánto dinero sale, que se sepa si la gente se está enriqueciendo de manera ilegal, si la casa en la que viven está a su nombre o de un prestanombres, si el vehículo que manejan es suyo o no. Son pura simulación, Enrique, son una farsa absoluta. Otra vez la doble moral de Ricardo Anaya, y aquí es muy importante, Carlos, contrastarlo con el auditorio. Todo esto que ha dicho Ricardo no lo ha podido acreditar en un año entero como presidente del PAN al interior de su partido. No lo acreditaron tampoco con 12 años de gobierno panistas. No hubo combate a la corrupción y a la impunidad. ¿Dónde están los procesos? ¿Dónde están las instituciones que dice él que impulsaron y que crearon? ¿Dónde están los culpables? ¿Dónde están los presos? No han podido procesar ni al interior de su propio partido político cuestiones tan básicas como suspender un derecho. En ese sentido, ellos mienten y nosotros estamos tomando acciones. Porque México tiene que cambiar, porque México necesita tener mayor transparencia y rendición de cuentas. Y ese mensaje nos quedó muy claro en la elección del 2016. Y por esa razón, uno de los principales elementos en la agenda del PRI es impulsar el Sistema Nacional Anticorrupción. Y ahí yo los invito a que construyamos juntos un sistema anticorrupción que le permita a ustedes poder combatirla al interior de sus partidos, que no lo han hecho. Y permíteme señalar un punto bien importante. Ese y luego también el tema de lo de la CFE. Y lo de Alejandro. Ahorita seguimos. Perfecto. Aquí hay dos temas muy importantes. Ricardo, no has podido al interior del PAN combatir actos de corrupción. En eso estamos de acuerdo. ¿Otra vez? Segundo, sí, porque no lo has hecho. Sí, lo he hecho. Okay. No lo has hecho. Estás sentado. Segundo, tienes escándalo de moches. Lo que me gustaría es que le pusiéramos mayor contenido a este debate. Mira, de verdad que es muy preocupante que en un espacio... Mira, el expresidente del PRD en el país declaró: quise expulsar a militantes corruptos y no me dejaron hacerlo. Es una declaración en el mes pasado del expresidente del PRD en el periódico El País en España. Está consultable a todo el público. Si en el PRD hubiera esa voluntad, Alejandra, y te doy yo mi voto de confianza que lo logres tú, que estás empezando, valdría mucho la pena de que hagan algo. Si hay un acto de corrupción, el castigo no es expulsarlos del partido. Cuando tú dices que a los tuyos los vas a castigar, los que están acusados de desviar millones de pesos, los vas a acusar quitándoles la militancia priista, por favor, eso es un premio. No ser priista hoy es una virtud. Y eso no es castigo. Nosotros no castigamos a los militantes expulsándolos. Nosotros los ponemos a disposición de la ley. Nosotros los ponemos a disposición de la ley cuando hay elementos para hacerlo. Pero es muy importante no caer en la simulación. Carlos, a lo que yo me quiero referir, estamos en un momento donde la gente está harta, de verdad, de escuchar que los partidos políticos lo que hacemos es una serie de descalificaciones, una serie de debates donde el pleito es quién tiene más corrupción, quién trae más casos de corrupción. Yo creo que hoy lo que la gente está esperando es conocer qué proponemos para cambiar la realidad que están viviendo las familias mexicanas. De verdad es preocupante ver a las mujeres apretándose los dedos, las manos, porque les da miedo salir a la calle, porque sus hijas no saben si van a regresar a las casas, porque está creciendo la inseguridad, porque hay desempleo, porque no hay alternativa para los jóvenes en las escuelas. ¿Qué es lo que estamos dispuestos a hacer? Nosotros estamos haciendo un llamado para elevar el nivel de debate, para que verdaderamente nos sentemos a discutir, pero no solamente esto, que seamos congruentes, que pongamos el ejemplo realmente con pruebas, con hechos. ¿Qué hacemos para combatir la corrupción? Pero con hechos claros. Ahí están las cámaras donde hay propuestas, el Senado, la Cámara de Diputados. ¿Cómo podemos ir a profundidad con ese tema? ¿Cómo podemos generar alternativas? Porque hoy eso es lo que está reclamando la gente. Hoy tenemos un presupuesto, por ejemplo, Carlos, que de nueva cuenta busca lastimar a las familias mexicanas. Yo he dicho que este presupuesto pareciera que lo dictó Trump a Videgaray, porque es un presupuesto que lastima a las familias mexicanas. Hay que pensar y hay que trabajar sobre esas propuestas. Hay otro tema que no hemos hablado, es el de la seguridad. Le voy a dar una ronda más a esto por alusiones y vamos al tema de seguridad. Quiero poner una propuesta sobre la mesa, porque hay algo en lo que tengo una amplísima coincidencia con Alejandra, y es que no basta solamente con criticar, hay que proponer. En este periodo de sesiones se va a elegir al fiscal anticorrupción. Es quizá la decisión más importante que va a tomar el país en materia de combate a la corrupción, porque es cierto, los partidos políticos lo más que podemos hacer es quitarle la militancia a una persona, y eso no basta. El que comete actos de corrupción, primero, tiene que devolver el dinero que se robó, y segundo, tiene que ir a la cárcel.
Por eso lo que nosotros estamos planteando es que en este periodo se elija un fiscal anticorrupción que no tenga absolutamente ningún vínculo con los partidos políticos, que procese al parejo, sin importar el partido en el que militen, que quien haya cometido un acto de corrupción se vaya a la cárcel. Yo dejo la propuesta sobre la mesa y están los votos del PAN. ¿Cómo toman esa propuesta? Y la propuesta tiene que ser que sean personas de prestigio quienes nos ayudan a construir un sistema nacional anticorrupción y los sistemas estatales anticorrupción. Es muy importante que le podamos dar a la ciudadanía un cambio de sistema. Y permíteme contrastarlo con lo que vivió nuestro país en 1988 en términos de democracia electoral. Recordemos que esa elección dejó insatisfechos a todos. La de Salinas. La de Salinas. Salinas, Maquillo y Cárdenas. Así es, fue una elección que dejó insatisfecho a todo México y necesitábamos cambiar. ¿A qué se dio tarea el país? Entre el 88 y el 91 se dieron reformas constitucionales, legales, se crearon instituciones. Se creó el Instituto Federal Electoral, el Registro Federal de Electores, la credencial para votar con fotografía, y los mexicanos fuimos a las urnas en 1991 y el resultado fue completamente distinto. Oye, ¿resolvimos de un jalón los problemas de la democracia electoral del país, Carlos? Por supuesto que no, pero sí le dimos un cambio al sistema electoral del país y le abrimos la oportunidad a los ciudadanos de participar directamente. Yo creo que de esa magnitud es la oportunidad que tenemos hoy los mexicanos. Con la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción que impulsó el presidente de la República, con los sistemas estatales anticorrupción que se han visto protegidos por la Suprema Corte, podemos crear en el concierto de los partidos una alternativa que le cambie el rostro al país en términos de corrupción y de impunidad. Y yo convoco a todos los mexicanos a que participen activamente. Lo he sentido en los distintos estados de la República que he recorrido y que seguiré recorriendo en estos primeros 100 días como presidente nacional. Y en el PRI vamos por un sistema nacional anticorrupción ciudadano, de prestigio y que le dé la vuelta al país en este tema que es muy importante. Nosotros en el PRD siempre hemos estado a favor y vamos a seguir estando de todos estos esquemas ¿Un de fiscal de rendición de con cuentas. estas características? Sí, por supuesto, eso es lo que hoy nos podría dar las mejores condiciones, hoy nos podría poner a todos en el centro pues de este debate. Nosotros hemos hecho esa propuesta también, nos sumamos, hemos estado en ese planteamiento, lo vamos a seguir haciendo, pero también es importante señalar que previo a que esto se dé, hoy hay una serie de cuestiones que tendríamos que estar atendiendo en esa materia. Primero, como lo hemos señalado, no obstaculizar la ley, que la ley se cumpla. Cuando nosotros nos referimos a esa lista de personajes que están señalados dentro del PRI, de verdad, Enrique, que no lo hacemos ni con un afán de fastidiar, ni mucho menos. Es una realidad que salta a la vista, pero lo más importante, tú no puedes ser responsable por ellos, evidentemente, pero de lo que hablamos es de no obstaculizar la ley. ¿Por qué decimos que se obstaculiza la ley? Porque ustedes son gobierno, porque si ustedes quisieran realmente, esos casos se estarían resolviendo de manera pronta, le estaríamos dando ese mensaje a la ciudadanía, pero hoy no está sucediendo así. Por eso nos parece importante, Carlos, que agotemos estas alternativas. Un fiscal anticorrupción le urge al país, un fiscal autónomo, no un fiscal como las simulaciones que se pretendieron hacer en Quintana Roo y en todos estos estados. Algunas se detuvieron, otras no prosperaron, pero nos parece muy importante insistir. Tenemos que reconocer la realidad que está viviendo la gente. Ese es el reto que tenemos. 30 segundos por alusiones nada más sobre este asunto, Enrique Ochoa. Mira, yo pienso que lo que dice Alejandra tiene un sentido muy importante, que es que podemos contribuir juntos a construir instituciones anticorrupción de manera que sean creíbles y fuertes para toda la ciudadanía. Por otro lado, también Alejandra no puede ser responsable de todo lo malo que ha sucedido en el PRD, pero el caso del diputado que metieron en la cajuela para que tuviera fuero en la Cámara de Diputados, Godoy, de Michoacán, pues fue lamentabilísimo. Ahora, han tenido la expresión más desastrosa de política en México con Abarca en Iguala, pues que sí que la están en la cárcel a solicitud del PRD. Perdón, están en la cárcel porque los metió la Procuraduría General de la República del presidente Peña Nieto. Eso fue lo que pasó, no, la denuncia llegó mucho tiempo después, se actuó porque el presidente Peña Nieto actuó en contra de Abarca, pero ustedes lo dejaron ser candidato, lo dejaron ser presidente municipal. Siempre han facilitado, cuando hay un solo señalamiento de algún militante, algún gobernante, etcétera, siempre hemos sido facilitadores, pero no solamente eso. Te voy a tomar la palabra. Nosotros hemos planteado las alternativas, fuimos el único partido que solicitó la renuncia de su gobernador, no estaba siendo señalado por corrupción, así es, no había señalamientos de corrupción, pero pensábamos que estaba obstaculizando una investigación que era muy importante, sigue siendo importante para este país. Nosotros fuimos congruentes y solicitamos esa renuncia. Te tomo la palabra sobre Muy bien, vamos entonces al asunto de seguridad. Ricardo Anaya.
Ya hablamos de economía, ya hablamos de corrupción, seguridad, que son los 3 temas que más preocupan a la gente. Sí, yo no quiero caer en este tema en una guerra de cifras, porque me parece que es un tema delicadísimo que lastima profundamente a las familias mexicanas. La inseguridad no es una estadística en un papel. La inseguridad es la mamá que le da el beso al hijo en la mañana y no sabe si el hijo va a regresar. Los miles de padres de familia que no saben hoy dónde se encuentran sus hijos. La gente que tiene un familiar secuestrado. La gente que se va todas las mañanas a trabajar y no sabe si cuando regrese su domicilio va a estar completamente vacío. ¿Qué sí nos preocupa? Que está aumentando la inseguridad. De acuerdo al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos 6 meses los homicidios aumentaron 17%. Venían ya disminuyendo y lamentablemente se volvieron a disparar. Por supuesto que esto es preocupante, y es preocupante que la gente se siente profundamente insegura. A mí hay un dato que me parece que nos debería poner a todos a trabajar, es un dato del INEGI. A la gente se le pregunta si se considera segura en el lugar en donde vive. 70% de la gente hoy en México contesta no me siento seguro. Entonces yo espero que Enrique en este tema no vaya a salir con una serie de cifras triunfalistas. Creo que tenemos que reconocer que hay un problema serio y que nos tenemos que poner a trabajar. Y si me lo permites de manera brevísima, solo hacer un reconocimiento al Ejército, a la Marina, condenar estos atentados que se dieron en Sinaloa y decir que en este tema tenemos que cerrar filas todos los mexicanos en contra de la delincuencia organizada para recuperar la paz y la tranquilidad de nuestro país. Los mexicanos merecemos vivir en paz y poder desarrollar nuestras actividades sociales, culturales y económicas con toda tranquilidad. Y Carlos, es muy importante poder diagnosticar de dónde viene un problema para poder resolverlo. La presentación de cifras nos ayuda a establecer de dónde viene el problema y qué acciones podemos hacer de manera conjunta, gobierno federal, estatal y ciudadanía, para atenderlo. Permíteme señalar de dónde viene el problema y por qué razón Ricardo no quiere que mostremos cifras. Mira, este es la tasa de delitos totales por cada 100,000 habitantes. Lo que sucedió en el gobierno de Felipe Calderón fue que esa tasa subió de manera muy importante porque la violencia se salió de control. Recuerdan todos los mexicanos lo costoso que fue para el país la guerra que desató Felipe Calderón, en donde resultó el incremento notable de delitos que más afectaban a la sociedad. El presidente de la República tomó ese reto y los delitos, como ha señalado Ricardo, han bajado de manera consistente a lo largo de esta administración. Es cierto que ha habido un repunte en los últimos momentos y la pregunta es ¿qué políticas debemos de llevar a cabo para volver a recuperar la tendencia a la baja? Del desastre que dejaron los panistas en la administración Calderón a una recuperación para la tranquilidad y la seguridad de todos. Y por esa razón es muy importante señalar. Un primer elemento es la coordinación entre las distintas fuerzas públicas. Por supuesto que el Ejército, la Marina, las Procuradurías, las policías. En segundo lugar, la cultura de la denuncia. Cuando sucede un ilícito tenemos los mexicanos que denunciar. Ese es un gran problema que tenemos en México, la falta de credibilidad en las instituciones. Y en tercer lugar, que las víctimas reciban una reparación al delito que se les cometió. Ahora, que las víctimas reciban una reparación al daño recibido. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay un nuevo sistema de justicia penal en el país. Un sistema acusatorio, oral, transparente y público, que se está implementando precisamente a partir de una reforma constitucional donde participaron todos los partidos políticos. Y es en esta administración donde se han incorporado recursos e instituciones para atenuar este problema. También se han detenido a 102 de los 130 delincuentes más peligrosos en esta administración. Alejandra Barrales. En materia de seguridad, Carlos, al PRD nos preocupan 2 cosas en igualdad de circunstancias. La primera, efectivamente, la realidad que se está viviendo en nuestro país, más allá de cifras o además de las cifras, insistimos, nos ponemos en el lugar de la gente y vemos con preocupación cómo suben los secuestros, cómo cada vez más familias se abstienen de salir a carretera, de salir a las calles, los jóvenes de salir a divertirse en algunas entidades incluso, porque ya no pueden salir de noche, porque está desbordada la inseguridad. Y lo que nosotros decimos en ese sentido es que primero hay que reconocer que el tema nos está rebasando, que estamos desbordados en materia de seguridad.
Y la segunda preocupación, igual de importante, es esa obstinación por seguir señalando que las cosas van bien, que no pasa nada, que hoy todo está de maravilla. Nos preocupa porque entonces eso quiere decir que no van a hacer nada, eso quiere decir que no vamos a tener un cambio, y nos preocupa porque mientras siga este modelo económico, que es un modelo que ya demostró que no da resultados, que ya dio de sí, que sigue sin generar empleo, que sigue sin tener alternativa para los jóvenes. Este modelo económico, Carlos, nos arroja 1.200.000 jóvenes, nuevos jóvenes cada año que salen a buscar empleo. Y de ese 1.200.000 solamente le damos alternativa a 400.000. Los 800.000 que no tienen alternativa se nos van a la informalidad, se nos van a Estados Unidos y se nos van al crimen organizado. De fondo tenemos que cambiar ese modelo, pero lo más importante es reconocerlo. Cuando vimos que el gobierno en turno no lo reconoce, pues estamos más preocupados, además del miedo por la inseguridad. Se está por terminar el programa, pero nos da tiempo de una ronda más. Sobre este asunto. A ver, te entiendo, Enrique. A ti te manda el gobierno para que lo defiendas, te preparan una serie de estadísticas, pero vamos a decirlo con claridad. Las verdades a medias son mentiras. Tú sacas la gráfica, pero lo que no platicas es dónde se cometían todos esos delitos. 1/3 de todos los delitos, Enrique, se cometían solo en 3 estados. Es decir, 3 estados concentraban el grueso de los delitos. El Estado de México, gobernado por el PRI, Chihuahua, gobernado por el PRI, y Guerrero, gobernado por el PRD. Entonces, en lugar de andar echando culpas, mejor vamos asumiendo cada quien nuestra responsabilidad. Segundo, dijiste, ¿de dónde viene el problema? El problema viene de la corrupción. La corrupción es el origen fundamental de la inseguridad. Yo voy a dar un dato que me parece gravísimo. Los 2 exgobernadores de Tamaulipas, y los digo con nombre y apellido, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, hoy están prófugos de la acción de la justicia, acusados en Estados Unidos por lavar dinero de los Zetas y del Cártel del Golfo. Es decir, le recibieron dinero al crimen organizado a cambio de darles protección. Ese es el origen del problema, y por eso termino regresando a mi propuesta. Tenemos que combatir la corrupción en el país. Mientras sigamos teniendo policías corruptas, gobernadores corruptos, procuradores corruptos, que pactan con el crimen organizado, que les reciben dinero a cambio de protección, como lo hicieron Tomás y como lo hicieron Eugenio, vamos a seguir en el problema. Entonces asumamos cada quien nuestra responsabilidad y pongámonos a trabajar para resolver el problema. Pero Carlos, fíjate nada más esta doble moral de Ricardo Anaya. Está señalando casos de 2 gobernadores priistas con tal demencia, pero los gobiernos panistas que coincidieron con esos gobernadores, tanto de Fox y de Calderón, no actuaron. Entonces, lo que te quiero decir es, todas las ideas que dice Ricardo, todas las ideas que dice Ricardo están probadas como que no las hicieron en el gobierno. O sea, todo ese entusiasmo, Ricardo, te lo aplaudimos, no pero en el gobierno no hiciste nada. No, y tú como presidente del PAN no has hecho nada. No lo está buscando la DEA. A ver, las 2 administraciones de ustedes no los procesaron, no los persiguieron, no los encarcelaron, nada. Están prófugos, o sea, pero por eso acabaron huidos en el mundo, buscados en 140 países del mundo. Por supuesto que sí, Enrique, por favor, hombre. No quieras tapar el sol con un dedo. A ver, un segundito, vamos a ver que termine Enrique Ochoa para después darle a Alejandra Barrales y con eso cerramos. Pero ¿sabes qué, Carlos? Yo sí veo hacia adelante un México con mucho optimismo. Un México que puede cambiar y que está urgido de un cambio. Y es un país que puede construir su propia historia de éxito a partir del desarrollo económico y social que empieza a haber en el país en distintas zonas. Yo creo que los mexicanos sí tienen la oportunidad de cambiar y de transformarse. Estoy abonando desde el PRI a ese cambio, a favor de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la construcción de más alternativas educativas para niñas y niños. Creemos profundamente en el PRI de que puede, a través del libre comercio y de la participación del sector privado en múltiples actividades de la economía, que se construyan pequeños, medianos y grandes negocios en los mexicanos. Creo que hay una gran oportunidad de transformación y el PRI va a estar a favor de todos esos cambios en el país. Alejandra Barrales, para cerrar. Pues de nueva cuenta, con pena ver que los partidos, o por lo pronto lo que estamos escuchando aquí, el debate se cifra en quién tiene más asuntos de corrupción y quién ha actuado menos para denunciar y proceder en esos casos. Yo creo que lo importante y lo que vemos en el PRD es la oportunidad enorme de cara al 17 y al 18, no solamente de cambiar este gobierno que nos tiene en esta realidad que le lastima, que le duele a las familias mexicanas, sino sobre todo la enorme oportunidad
de cambiarle de rumbo a nuestro país. Nosotros en el PRD estamos resueltos a recuperar la confianza de la gente, a trabajar para este cambio. Hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas existentes en nuestro país, hacemos un llamado a toda la sociedad mexicana a sumarnos. Aquí en este llamado cabe Morena, cabe Movimiento Ciudadano, cabe el Partido del Trabajo, cabe el PT, y todos debemos de apuntar, de construir un nuevo rumbo para nuestro país. Le urge a México, se lo merece México. Yo les agradezco muchísimo a los tres, han dado un debate francamente interesante para nuestra audiencia, lo teníamos programado para mucho menos tiempo del que se llevaron, pero fue apasionante escucharles. Gracias por su confianza en este programa. Gracias, Carlos. Y bueno, ojalá se repita, ¿eh? Que López Obrador nos hace sacatón. López Obrador fue invitado a este debate, le recuerdo, y no llegó. Gracias, Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN. Gracias, Enrique Ochoa, dirigente nacional del PRI. Muchas gracias, Alejandra Barrales, dirigente nacional del PRD. Volvemos despuesito de la pausa. Qué bueno que se saludan, eso siempre abona. Sí, Eso siempre se abona.